Hola, ¿cómo están? Espero que bien, positivos, activos y creativos siempre. Lo prometido es deuda. Les dije que iba a subir un video llamado Uno contra Todos y Todos contra Uno. Por supuesto, ese uno soy yo. Ya acostumbrado en el ejercicio del derecho a que los mediocres son muchos y los exitosos somos pocos. En este caso, fui contratado para defender a un chico muy joven por un delito muy grave como es el delito de homicidio. Yo realicé mi investigación paralela como solía hacerlo o suelo hacerlo cuando se puede y estaba totalmente convencido de que este chico era inocente. Su detención se generó porque estuvo cerca del lugar de los hechos y no huyó como si lo hicieron muchos otros ante la presencia de los funcionarios policiales. Nunca existió un solo elemento de convicción que pudiese comprometer la responsabilidad penal de mi defendido. Jamás. No hubo decomiso de arma de fuego, no hubo análisis de trazo de disparo, no hubo experticia química a fin de determinar la existencia o no de iones de nitrito y nitrato para establecer la presencia o no de deflagración de pólvora, no hubo testigos presenciales, no hubo testigos referenciales. Lo único que hubo fue la declaración de la madre de la víctima, quien no estuvo en el lugar de los hechos y así lo declaró durante toda la investigación y el proceso. Solo hubo una medicatura forense, una médico anatomopatólogo que declaró después en juicio oral y público, y en esencia no hubo absolutamente ninguna evidencia que pudiese hacer viable siquiera la detención de mi defendido. Pero así fue. Estuvo detenido, fuimos a audiencia de presentación, solicité libertad plena. Hay abogados que tienen elementos para solicitar una libertad sin restricciones, una libertad plena, pero por ese temor solicitan una medida cautelar sustitutiva de libertad. Yo consideré que no había absolutamente nada que comprometiese la responsabilidad penal de mi defendido y solicité libertad plena. No me dieron libertad plena, no me dieron medida cautelar, privaron de libertad. Iniciamos la etapa de la investigación, solicité análisis de trazo de disparo a fin de determinar la existencia o no de plomo, bario y antimonio, a ver si mi defendido había disparado un arma de fuego en un lapso no mayor a 72 horas. Me la negaron, o mejor dicho, jamás se pronunciaron. Solicité una experticia química a fin de determinar si existía deflagración de pólvora en la ropa o en el cuerpo de mi defendido para el momento en que ocurrieron los hechos. Pues esto tampoco hubo pronunciamiento al respecto de parte del Ministerio Público. El Ministerio Público se conformó única y exclusivamente con una medicatura forense, un acta de defunción, un levantamiento planimétrico para establecer posición, ángulos y distancias de la víctima y de los otros elementos allí presentes en el lugar de los hechos. Fuimos a audiencia preliminar, mi defendido privado de libertad, la Fiscalía del Ministerio Público de manera cínica, irresponsable y descarada presentó formal escrito acusatorio. Yo solicité no se admitiese esa acusación porque la misma adolecía de medios de prueba suficientes que pudiesen establecer responsabilidad por los hechos que se le acusaba a mi defendido. Le dije al juez de control que solo podía admitir la acusación y remitirla a juicio si existía un alto grado de probabilidad de que ese imputado pudiese resultar con una sentencia condenatoria en juicio oral y público, pero que si no existían suficientes elementos de convicción o ya medios de prueba en audiencia preliminar, que no podía o no debía, de acuerdo a la ley y de acuerdo a jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no podía admitir acusación ni enviar a juicio a este ciudadano por cuanto no existían suficientes probabilidades o no existía un alto grado de probabilidad de que el mismo, pues sobre él recayese una sentencia condenatoria.
No obstante a todo esto, el juez de control no solamente admite la acusación, sino que mantiene privado de libertad a mi defendido. Le establecí en esa audiencia y lo puse al tanto de que yo había solicitado varias diligencias de investigación al Ministerio Público orientado a demostrar la total inocencia de mi defendido, como es la experticia madre en el caso de homicidio por arma de fuego, como es el análisis de trazo de disparo, que la Fiscalía del Ministerio Público no solamente no la practicó, sino que ni siquiera se pronunció al respecto. Le dije al juez de control que había solicitado una experticia química a fin de determinar la existencia o no de flagrancia en el cuerpo o en la ropa de mi defendido, y la Fiscalía del Ministerio Público tampoco la practicó, pero tampoco se pronunció al respecto, por lo que le solicité en última instancia a todo evento le otorgase a mi defendido una medida cautelar sustitutiva de libertad en una suerte de principio de compensación del proceso. Es decir, me perjudicaste, no practicaste las experticias que yo te solicité y que iban a ayudar al esclarecimiento de los hechos y por tanto a demostrar la inocencia de mi defendido. Entonces, como no lo hiciste y me perjudicaste, por lo menos ahora compénsame y déjame permanecer en libertad durante la continuación del proceso. Esto tampoco se hizo. Pacientemente, más paciente de lo que soy, porque debía accionar en amparo sobrevenido, voy a juicio oral y público. Cuando voy a juicio oral y público, veo al fiscal que me toca, veo a la juez que me toca y digo, esto no está bien, porque la mediocridad detesta la excelencia. Y sabía que no me iba a resultar muy bien este juicio oral y público, y así fue. Le digo al tribunal de juicio, ciudadana juez, no existe un solo elemento de convicción desde el inicio de la investigación, no existen medios de prueba y no existe ninguna prueba aquí en este estadio de juicio oral y público que pudiese siquiera comprometer la responsabilidad penal de mi defendido. No existe nada, lo único que existe es una medicatura forense y existe un acta de defunción, una declaración de la madre de la víctima que dice que le fueron a avisar que le habían quitado la vida a su hijo. Por lo tanto no es un testigo presencial, es una persona a la cual se le avisó, su hijo falleció y posteriormente fue que se acercó al lugar de los hechos. Y le dije al tribunal de juicio que me parecía una falta de respeto a la justicia y al derecho mantener privado de libertad a mi defendido bajo esas circunstancias, y el juicio se había retrasado muchísimo, el proceso, y él ya tenía casi 2 años privado de libertad. Le dije que nada se parece más a la injusticia que una justicia tardía y que necesitábamos terminar el juicio oral y público lo antes posible, porque empezaron a diferirlo y a diferirlo y a diferirlo de manera totalmente caprichosa e injustificada. Bueno, quisieron sustituir la ausencia absoluta de pruebas en contra de mi defendido a través de la declaración de la médico anatomopatólogo, quien empezó a declarar y a decir, sí, hay una medicatura forense, aquí la tengo, hay 2 heridas por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida que produjeron la muerte, y el fiscal empezó a preguntarle y la experto empezó a responderle, sí, se pudieron haberle disparado él estando en un ángulo más abajo que el tirador, sí, pudo haber sido a corta distancia, sí pudo haber habido ensañamiento. Y le dije, experto, con todo respeto, usted tiene que dedicarse única y exclusivamente a hablar sobre la experticia que practicó. Le explico, por si no lo sabe, usted debe declarar aquí cuántas heridas encontró, en qué región anatómica las encontró y las características de la misma. Usted no puede venir aquí a hacer juicio de valor, usted no puede aquí a decir qué delito se cometió, a qué distancia se llevaron a cabo los disparos, ni con qué intención la hizo el tirador, porque usted no es juez, ni ha escuchado, ni ha presenciado absolutamente todo el debate con el millón de variables que se presentan en un juicio oral y público. Entonces, por allí se presentó bastante álgida el interrogatorio de esta experta. Al final
Conclusiones. La Fiscalía del Ministerio Público solicita sentencia condenatoria por el delito de homicidio. Recuerdo con claridad que presentó una jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establecía que la declaración de la víctima debe ser tomada en cuenta. Y es que por supuesto que en mi discurso de cierre dije que por supuesto que la declaración de la víctima debe ser tomada en cuenta. De lo contrario, ¿para qué se le va a tomar una declaración escrita y para qué se va a recibir su declaración oral en juicio oral y público si no se va a tomar en cuenta? Lo que yo les dije es que la declaración de la víctima aisladamente considerada no constituye un elemento de convicción ni un medio de prueba capaz de hacer viable la detención, ni mucho menos una sentencia condenatoria contra un acusado. Y mucho menos en este caso donde la propia madre de la víctima decía que no había presenciado los hechos. Bueno, la juez dictó sentencia condenatoria basada en la jurisprudencia presentada por el Ministerio Público y en todas las pruebas. Por supuesto, apelé por inmotivación de la sentencia, por incongruencia de la sentencia, por la falta de respeto y la osadía de la juez de condenar a una persona por un delito tan grave cuando no existía un solo medio de prueba capaz de siquiera hacerlo presumir como culpable. Vamos a la Corte de Apelaciones. Por supuesto, la Corte de Apelaciones, gracias a Dios, anuló el juicio, fijaron una nueva fecha de juicio con otro tribunal. Este juez sí era preparado, objetivo, honesto y muy estudioso, y el juicio lo gané de manera expedita y de manera fluida. En menos de 6 meses terminó el juicio y ganamos. Sentencia absolutoria. Pero te digo, todos contra uno y uno contra todos. Fiscal del Ministerio Público, juez, experto y hasta los alguaciles. Todos en mi contra, y así es que a mí me gusta. Porque mientras más difícil es la batalla, más gratificante es la victoria. Si me dices que no puedo, se enciende una llama en mi interior que me impulsa a hacer cosas extraordinarias, que le pone efervescencia al espíritu, que me activa la adrenalina, y voy a hacer lo humanamente posible para lograr alcanzar el objetivo que me estás diciendo que no puedo alcanzar. Entonces, si me la pones difícil, voy a luchar mucho más. Y es eso lo que te recomiendo. Es eso lo que te pido que hagas, que ejerzas con el corazón, que ejerzas desde la pasión, que hagas todo lo que te permita la ley por tu cliente, por el derecho y por la justicia.